muy buenas noches, muy buenas tardes o quizás muy buenos días, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres escuchando nuestro programa. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia y fresca de la palabra, desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. Corría el año 427 a.C., cuando en Grecia nació un hombre llamado Aristócles, o más conocido popularmente hoy en día como Platón, uno de los filósofos griegos más famosos del mundo antiguo. Entre sus obras, Platón diseñó un día la singularísima obra La alegoría de la caverna, una obra que incluso aún recuerdo hoy de haberla estudiado en mis tiempos de joven estudiante, en mis clases de asignatura de filosofía. En aquel entonces nunca se me hubiera pasado por la cabeza que un día como hoy estaría yo utilizando esta alegoría para dar una enseñanza en este programa. Pero bueno, volviendo al punto, permítame decirle, estimado oyente, que para poder comprender mejor la alegoría de Platón, puede usted mirar la lámina del vídeo. Ahí está ilustrada la alegoría que Platón diseñó y le ayudará a comprender mejor el mensaje de hoy. Así que póngase cómodo y le ruego por favor que llegue hasta el final de este mensaje, un poco complejo, todo hay que decirlo, pero eso hará que usted amplíe un poco más su entendimiento espiritual y su conocimiento. Platón en dicha alegoría narra en su alarde de imaginación que había una vez una caverna, y en esa caverna él cuenta que, al fondo de ella había un grupo de hombres que estaban prisioneros desde su nacimiento, atados por cadenas que les sujetaban el cuello y las piernas de forma que únicamente podían mirar hacia adelante, es decir, solo podían ver hacia la pared del fondo de la caverna, sin poder girar nunca la cabeza hacia atrás. Ahora, por detrás de los hombres prisioneros, entre la entrada de la caverna y el muro donde estaban atados, circulaban otros hombres portando todo tipo de objetos que proyectaban sombras en la pared del fondo de la caverna por encima del muro. Sombras que los prisioneros pueden ver delante de ellos, pero nunca ven los objetos reales que hay detrás de ellos, tal como lo podéis ver en la lámina del vídeo. Así lo ingenió Platón para dar su enseñanza filosófica. Platón continúa su imaginativa narración contando que uno de estos hombres prisioneros se autolibera de las cadenas, escapa y puede ver lo que hay detrás del muro, contemplando de este modo la verdadera realidad que nunca había visto. Una realidad objetiva y completa que sus compañeros no veían, porque ellos solo veían las apariencias de la realidad, es decir, solo veían las sombras de la realidad en la pared, solo veían lo que otros hombres escondidos les proyectaban a su antojo detrás del muro. Ahora, una vez que este hombre se había liberado, entonces se encaminó hacia afuera de la caverna, trepando a través de una escarpada subida hasta llegar a la entrada de la caverna, viendo ahora, por primera vez, la completa realidad exterior que nunca había visto. Hombres, árboles, pájaros, lagos, estrellas y un largo etcétera. O sea, este hombre estaba viendo por primera vez el mundo completo real, habiendo escapado de la oscuridad y de la prisión de la caverna en la que vivía. La alegoría acaba cuando el prisionero vuelve al interior de la caverna para tratar de liberar a sus antiguos compañeros de las cadenas y contarles lo que él había visto detrás del muro y fuera de la caverna. Pero Platón cuenta que los hombres que aún estaban prisioneros increíblemente se rieron de él diciendo que sus ojos se habían estropeado y estaba cegado por la claridad del sol en la oscuridad de la cueva. Y cuando este prisionero intentó desatar y hacer subir a sus antiguos compañeros hacia el exterior de la caverna, Platón nos dice que estos compañeros se negaron y hasta lo increparon con amenazas, incluso con ganas de matarlo. Y ahí acaba la alegoría de Platón.
La alegoría de la caverna de Platón es una reflexión triste, muy triste si se analiza con detalle, y tiene muchas interrogantes, tiene lagunas, tiene cosas como sin sentido, pero que no vale la pena analizarlas hoy, aquí y ahora. Para mí, esta alegoría, estructuralmente hablando, tiene muchos fallos. No se necesita ser filósofo ni estudiar filosofía para percibir las limitaciones en las ideas que quiso dar Platón, pero no supo llegar al punto clave, ni tampoco supo dar respuestas. Se limitó simplemente a ilustrar la realidad. Platón crea la alegoría de la caverna para mostrar en sentido figurativo cómo las personas son encadenadas desde muy pequeños para hacerlos mirar solo en una dirección y para hacer que solo vean una forma de ver las cosas, desde que nacen hasta que mueren, y cómo las sombras que ven reflejadas en la pared de la vida forman su triste y aparente realidad, aunque esa no sea la verdadera realidad. Platón usó esa alegoría para explicar, enseñar y tratar de liberar al hombre de las ataduras de la realidad de la caverna de la vida social de su tiempo. La alegoría nos muestra cómo la masa de gente está generalmente cómoda en su ignorancia y ataduras, e incluso se pone violenta contra quienes le muestran la verdad que les hará libres. Lo mismo sucede hoy en el ambiente religioso, que es donde queremos aplicar esta alegoría. No andaba muy desatinado de lo bíblico el famoso Platón con su alegoría de la caverna, habiendo muchas similitudes entre su alegoría de la caverna con la verdadera realidad espiritual que nos muestra la Biblia también en estos temas. Pero la diferencia entre el señor Platón y el Señor Jesús es que la alegoría de Platón es imperfecta, tiene muchos lapsus, tiene cosas sin sentido, no da respuestas y en realidad no muestra la verdadera forma de ver la verdad, ni muestra cómo ser libres, porque la obra de Platón es un trabajo filosófico incompleto, humanista y hasta frustrante. Pero el mensaje perfecto del Señor Jesús es todo lo contrario a Platón. Platón no da respuestas, solo muestra una patente realidad social, pero todos nosotros ya conocemos la realidad. Lo que necesitamos es soluciones y respuestas, y eso no lo da Platón en su alegoría. El Señor Jesús sí da respuestas en su contenido verdaderamente espiritual. Para aquel entonces, la alegoría de Platón fue mucha revelación. Fue demasiado en medio de aquel mundo tan ciego, pagano y esclavo. Hoy, unos 2400 años después de Platón, la situación de la masa, del vulgo, de la muchedumbre, es exactamente la misma. Ciegos, atados desde niños, y cuando les muestras la verdad, te atacan. Pero, afortunadamente hoy, tenemos la revelación que no tenía Platón. Tenemos la posibilidad de ser liberados correctamente de las ataduras. Tenemos la posibilidad de ser libres de la manipulación de otros. Tenemos la posibilidad de ver la verdad que no sabía Platón. Tenemos la posibilidad de ayudar a otros correctamente, cosa que no supo hacer Platón. Y sobre todo, tenemos la tecnología para ayudar a miles de personas a ser libres y ver la verdad, ver la realidad, y darles esperanza como lo hacemos constantemente por medio de este canal, basados en la Biblia y su poderoso Evangelio, cosa que no tenía Platón. Aún no teniendo Platón contacto con el mundo hebreo ni la realidad espiritual correcta, nos preguntamos, ¿de dónde sacó Platón entonces estas ideas bastante acertadas? Pues sencillo, estimado oyente. Lo sacó de las herramientas innatas que Dios le dio, la conciencia y el razonamiento. Pero el problema de Platón es que solo se quedó ahí, en una superficial alegoría incompleta. No llegó a la epistemología del tema. No supo combinar más, no supo buscar más, no tomó decisiones, no usó su libertad para buscar la verdad.
No dio respuestas acertadas a cómo se liberó el prisionero. No supo decirnos cómo se podrían liberar los otros prisioneros. No vemos que tomara medidas contra los hombres malos que había detrás del muro. Es una enseñanza que, a mí, me produce frustración, porque no hay salidas, no hay respuestas en su alegoría. Su alegoría solo produjo y produce ríos de hipótesis y elucubraciones humanistas escritas a lo largo de los siglos, pero que todo es aire, que nunca dan respuestas acertadas porque el humanismo nunca da la respuesta acertada. Si Platón hubiera hecho como el etíope de Hechos capítulo 8, Platón hubiera llegado al conocimiento pleno de la verdad y podría haber ayudado a muchos. Platón estaba geográficamente más cerca que el etíope de Hechos capítulo 8. Así como el Señor le proveyó al etíope, también hubiera provisto la verdad a Platón o a cualquier otro filósofo si no se hubieran quedado en su soberbia humanista y hubieran buscado la verdad. Pero Platón se quedó a medio camino. Pregunta: ¿dónde está ahora Platón? De la misma manera sucedió en mí hace muchos años, estimado oyente, cuando yo estudié esta obra de la filosofía humana. Al principio tan solo me quedé ahí en la reflexión, en ver la situación que yo también tenía como prisionero de mi caverna. Pero no avancé más, hasta que un día, un ex prisionero me compartió la realidad, me dejé liberar y ahora estamos aquí libres, tratando de liberar más presos de la sombra de la caverna de la vida, para mostrarles también a usted la realidad, la libertad y la salida de la caverna, de su caverna. En la alegoría de la caverna de Platón, podemos asociar cada elemento de la caverna con algo espiritual y bíblico. Por ejemplo, veamos el primer elemento. Las sombras proyectadas en la pared representan a lo que nos proyectan otros, lo que parece verdadero pero no lo es. El razonamiento muchas veces nos hace ver que la sombra que nos ofrecen otros no puede ser la realidad. De la misma manera, estimado oyente, en el día de hoy, la gente está creyendo que las sombras del sistema mundial y sobre todo del sistema religioso que se mueve ante ellos es eso lo verdadero, pero no es lo verdadero. Son otros que mueven las piezas a su conveniencia para mantenernos distraídos con sombras. En la caverna de Platón se movían muchas sombras producidas por hombres malos, sombras como si fueran reales, y ese espectáculo les agradaba a los prisioneros. Se divertían, les distraía, les parecía que era lo real. Les hacía pasar el tiempo, pero no era lo real. Así sucede en el día de hoy con todas las sectas y falsos pastores en esas congregaciones que mueven sombras oscuras, engañosas ante los ojos de la gente, como si fueran ideas reales, pero no lo son. No son reales, porque lo real está fuera de esa caverna. En esas cavernas hay danza, música, show en la iglesia, predicadores bufones, espectáculo milagroso, mujeres cantando y danzando como paganas. Pero todo eso es una sombra. No es lo espiritualmente real y bíblico. Está dirigido por hombres malos que mueven las piezas de la religión a su antojo y la gente se cree que eso es lo espiritualmente real, pero no es lo real, porque están atados y no piensan, no razonan, no se rebelan. No se dejan ayudar cuando alguien viene a decirles que todo eso que ven es solo una sombra. Incluso hay pastores que aparentan piadosos, que parecen cristocéntricos y tratan a todos por hermanos, pero son solo una falsedad, o sea, una sombra de la realidad. Son pastores que hacen creer a los incautos que proyectan un verdadero evangelio, pero solo son una sombra de la realidad. Por eso usted necesita salir de la caverna donde está. Necesita salir de esa caverna mal llamada iglesia. ¿Es usted uno de esos prisioneros ciegos que se contenta con solo las sombras? ¿No habrá otra realidad a la sombra que usted vive y ve?
Piénselo. Yo estaba en una caverna de la religión con sombras movidas por los líderes de aquella religión. El segundo elemento. Los hombres malvados detrás del muro que mueven los objetos engañados a los prisioneros en lugar de liberarlos de las cadenas, los tenían atontados con simples movimientos de sombra en la pared de la caverna, en vez de liberarlos. Los prisioneros solo veían lo que esos hombres malos les proyectaban, lo que esos hombres malos querían proyectarles, pero eso no era la realidad, era solo un teatro. Igual que en el día de hoy, igual que los políticos y los malos pastores, manipuladores de la verdad del día de hoy, los showmans del día de hoy, que le proyectan a la gente solo el movimiento que quieren, solo proyectan sombras desde atrás del púlpito, pero no les muestran la verdad ni la forma de ser libres de la caverna. Hay muchos hombres malvados de corbata en el día de hoy, políticos y malos pastores que solo mueven sombras ante la gente para adormecerles la conciencia, dejar que pase el tiempo, robarles la vida y luego dejar que se mueran en la caverna. Qué triste realidad que también hay en el día de hoy. Platón vio esta realidad, pero no dio soluciones. Nosotros sí, vemos, denunciamos y ayudamos. El tercer elemento. Los prisioneros de la caverna representan a todas las personas atadas desde su nacimiento hasta su muerte, atadas a la cultura de este mundo, atadas a la tradición social y familiar, atadas a la religión o atadas al sistema del mundo, atados a su cobardía, atados al confort de su conformismo, en definitiva, atados a 1000 ataduras sin dejarse liberar, esperando, atados, la muerte. Qué trágico, qué triste es decir esto. Incluso los prisioneros, cuando vienen a ofrecerles ser libres para no acabar con sus huesos en el moho de esa lúgubre caverna, amenazan y rechazan la libertad y se enfurecen como perros. Así sucede en el día de hoy cuando le decimos la verdad a la gente. Se enojan, se revuelcan contra uno y aún encima nos amenazan. Así son los necios prisioneros que no razonan y se dejan engañar por las sombras y por los hombres malos que están detrás de la sombra. Los líderes del día de hoy, sean políticos o sean falsos pastores. Los seres más perversos de la tierra. El cuarto elemento. La subida de la cuesta de la caverna representa el precio y el sacrificio de buscar la verdad de aquel que, liberado de las ataduras, ahora busca la verdad, de aquel que no le importa ir cuesta arriba con tal de hallar la verdad. Escuche esto bien, estimado oyente. Uno puede estar libre, pero aún no conocer la verdad. Repito, uno puede estar libre, pero aún no conocer la verdad. Por ejemplo, uno puede escapar de una secta o de una religión, como las que hay hoy en día, pero, aún no conocer la verdad completa. Sí, hay gente que escapa de los testigos de Jehová, de los mormones, de los pentecostales, de la teoterapia, de los calvinistas reformados, de los católicos, de los mesiánicos, etc. Escapan de esas cavernas, escapan de esos grilletes, pero no llegan aún al conocimiento de la verdad. Son libres, pero no son salvos. No basta con ser libre de una secta, libre de un pastor, dejar de ir a una congregación cavernícola. Necesitas ahora conocer la verdad, ser limpio, ser sano, ser salvo, conociendo el Evangelio verdadero. Y así ser verdaderamente libre. Jesús mismo lo dijo: al conocer la verdad es cuando seréis verdaderamente libres. Juan 8:32. El quinto elemento. El quinto elemento es toda la realidad hermosa que el prisionero vio fuera de la caverna, la cual representa la verdad completa y múltiple que no se ve estando en la oscuridad de una caverna. Es decir,
toda la verdad que se puede llegar a tener si uno sale de la caverna. En este caso, si uno sale de las ataduras de las sectas, de la religión, del falso evangelio, de las doctrinas cerradas, de los pastores manipuladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces viene a la luz del evangelio verdadero y del resto de doctrinas verdaderas, y se abre su mente a la luz. No hay nada más maravilloso para el alma que conocer las doctrinas verdaderas que dan paz, seguridad, gozo y salvación. El sexto elemento es el prisionero libre, que representa al inconformista, que representa al que busca, representa al que lucha, representa al que no quiere morir atado viendo solo sombras, sino que anhela y se esfuerza en conocer la verdad nítida de las cosas y luego ayuda a otros, como en el caso del exprisionero de la alegoría y como es el caso del exprisionero que ahora les está hablando. Sea valiente, estimado oyente. Luche, sea como el prisionero de la alegoría de Platón. No se quedó solo con lo que veía en sus ojos, sino que usó la razón. Use el don más maravilloso que lo hace a la imagen y semejanza de Dios. Use la razón, use la libertad. El hombre es racional y libre, no se deje esclavizar, luche por decir la verdad, luche por enfrentarse a su pastor errado y manipulador y vividor y dominante. Luche por la verdad, salga de donde tiene que salir, no ande con grilletes religiosos, salga de una congregación que no tiene sana doctrina ni sano pastor, no se haga cómplice. Salga de esa caverna, estimado oyente. Sea valiente, no se quede con la oscuridad, luche, aproveche el tiempo, aproveche la vida, no siga atado, no siga en sombras, aproveche sus energías. La verdad tiene que estar en algún lugar del planeta. Jesús dijo que el mal no prevalecería contra la verdad. La verdad tiene que estar en algún lugar del planeta, estimado oyente. Platón no tenía la verdad, pero nosotros, hoy en día, administramos la verdad para que usted deje de ser prisionero de los vividores pastores, moralistas, simplistas, tibios, herejes y ladrones que le atan con el diezmo, con el ungido de Jehová, con las maldiciones generacionales, con no poder abrir la boca. Sea valiente, estimado oyente, rebélese contra el sistema, al menos sea libre. Pero nuestro consejo es que no solo sea libre, sino que sea salvo. Deje de ser prisionero. Rebélese contra el sistema religioso del día de hoy. El séptimo elemento es la atadura de la cabeza y las piernas de los prisioneros de la caverna, lo cual representa claramente el control de la mente y la limitación de la libertad de acción que nos impone este sistema manipulador, este nuevo orden mundial político y religioso pastoral, e incluso se ve constantemente en nuestro ambiente religioso del día de hoy. Los pastores manipuladores que atan tu mente con doctrinas inventadas e incluso atan tus movimientos, contra ellos batallamos desde este ministerio y desde este canal. Aquí estamos para denunciar los manipuladores de las masas atando a la gente con ataduras en su mente y en sus movimientos, asustando a la gente a no salir de la caverna, atando a la gente con el diezmo, con las maldiciones generacionales, con eso de que deben congregarse, con las doctrinas falsas, con el sábado, con el ayuno, con las primicias, con las vigilias, con el sistema pastoral dictatorial intocable, con la prédica de la oración de fe, con las cantantes feministas exhibicionistas, con la manipulación del ungido de Jehová, con los profetas que manipulan tu mente con aquello de Dios me dijo para usted. Déjese liberar hoy mismo, estimado oyente. Salga de esa caverna. Rompa las ataduras de su mente, rompa las cadenas de estar atado a una congregación que usted ve que no funciona. Deje de estar atado con grilletes a su falsa pastora, a sus líderes del diezmo, a su apóstol falso, a su profeta falso, a su pastor vividor. Rompa con esas cadenas,
salga de esa caverna. Aquí le ofrecemos cortar esas cadenas por medio de las tijeras, de la verdad y de ver la luz por medio del Evangelio. De la misma manera, estimado oyente, en el plano espiritual y bíblico tenemos todos estos elementos que hemos usado de Platón en su alegoría, pero nosotros los tenemos de forma completa y filosóficamente verdaderos, que conste en acta. Hoy nos hemos catapultado con la excusa de la muy conocida alegoría de la caverna de Platón, para mostrar una vez más, desde este ángulo, la limitación de la filosofía humanista y así mostrar a la vez al más maravilloso de los filósofos de todas las épocas, el maestro por excelencia, el Señor Jesús, y mostrar también la más preciosa filosofía jamás creada, la palabra de Dios que posee el pensamiento más sublime del universo, las verdades más perfectas y profundas jamás dichas, la verdad pura y el mensaje más maravilloso jamás diseñado que hace libre al hombre aquí y en la eternidad. Adivina, estimado oyente, adivina, estimado seguidor del programa, cuál es ese mensaje. Sí, así es. Ese mensaje más maravilloso es el Evangelio, el centro de la filosofía divina. El Evangelio es lo que da luz y disipa las sombras. El Evangelio libera a los prisioneros de la caverna. El Evangelio descubre a los que manipulan la verdad y mueven las sombras y rompe los grilletes. El Evangelio muestra la verdad de aquí y la verdad eterna. El Evangelio es la más grande y perfecta filosofía jamás creada, no de procedencia humana, sino divina. El Evangelio y todo su entorno de pensamiento verdadero fue diseñado por tres seres eternos y divinos, y no por hombres limitados mal llamados filósofos o teólogos. El pensamiento más puro de la tierra, la luz más maravillosa que alumbra la mente humana, la mejor filosofía es el Evangelio. Lucas capítulo 11, versículo 35 dice: Asegúrate de que la luz que hay en ti no sea oscuridad. O dicho en otras palabras, asegúrate que la verdad que hay en ti, actualmente, no sea una verdad oscura de sombras. Para asegurarte que sea la verdad plena, debes filtrar esa verdad que tienes y probarlo a través del filtro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo 23 dice: ¿Y si la luz que hay en ti son tinieblas? ¿Cuánta será tu oscuridad? Parafraseando, podríamos decir: ¿y si el Evangelio que hay en ti hoy es tinieblas? O sea, son simples sombras. ¿Cuánta no será tu oscuridad eterna? En Juan capítulo 8, versículo 32 dice: Al conocer la verdad os hará libres. Cuando conoces el Evangelio verdadero, que es la verdad más grande del universo, es cuando en verdad todo tu ser se hace libre. Tu alma se libera de pecados, tu mente se libera de pensamientos falsos, tu vida se libera de la esclavitud, tu cuerpo se libera de ataduras, tu matrimonio se libera de infelicidad, y tu familia se libera de la atadura cruel de esta sociedad. La verdad un día me hizo libre y ahora quiero ayudarte. Platón diseñó una alegoría. El Señor Jesús diseñó el Evangelio. La alegoría de Platón no te libera. El Evangelio del Señor Jesús sí te libera. Todos los que creyeron en la alegoría filosófica de Platón están ahora en la cárcel eterna. Y todos aquellos que han creído en el Evangelio del Señor Jesús están ahora en la gloria eterna. ¿Ve la diferencia y las consecuencias de estos dos pensamientos filosóficos, estimado oyente? Deje la filosofía humana, deje la psicología humana, deje la religiosidad humana, deje la esclavitud del dinero, deje la esclavitud del trabajo, de los vicios, del sistema humano,
deje la vanidad de vanidades y agárrese a la espiritualidad viva y fresca del Evangelio verdadero. Escape de la caverna. Y hasta aquí, estimado oyente, con la mini reflexión filosófica del día de hoy redirigida hacia el Evangelio. Para conocer el Evangelio verdadero, del cual hablamos siempre, lo puede ver en diferentes videomensajes del canal. Y para preguntas, comentarios y demás temas, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdadera filosofía, es decir, el Philein Sophia, o sea, el amor a la sabiduría, este filósofo del día de hoy, Nikos Rikoi, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestra próxima Philein Sophia, aquí en nuestro programa Encuentros.